Doblaje al español, Movimiento Veganista Emergente. Narrado por Andrea Victoria Cano. Royal Atlantis Film presenta Tecnologías antidiluvianas. Secretos del Tercer Reich. Como misteriosas luces desde las oscuridades de lo desconocido, o al menos eso parece a nosotros los ovnis, los platillos voladores. La mayoría de los científicos se mantienen escépticos, hablan de fenómenos no explicados o de ilusiones ópticas que se refieren a las investigaciones secretas llevadas en el periodo del Tercer Reich. Un documental de historias místicas, aún más. Este fenómeno es mencionado en los manuales técnicos de las Fuerzas Armadas alemanas. De hecho, el primer reporte mundial de avistamientos ovnis parece confirmar esta teoría. El 14 de diciembre de 1944, Reuters reportó en el New York Times una misteriosa y luminosa esfera. Es el arma de guerra más reciente en el arsenal nazi. Esto significa que hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en posesión de un arma secreta que poseía todas las típicas características de un ovni. Nuestra búsqueda por ovnis alemanes ha sido extremadamente difícil. Reunimos varios extraños reportes e historias, literatura clandestina, fotografías, dibujos y fragmentos de escritos. Y tratamos de hacer contacto con individuos involucrados con las antiguas sociedades secretas como la Thule, el Brill, así como también la Organización del Sol Negro. La primera parte de nuestro rompecabezas nos llevó a la Viena de antes de la Primera Guerra Mundial, donde circulaban todos los cultos esotéricos con ideas sumerias y otros resabios, ideas que posteriormente serían tomadas por el Tercer Reich, y con estas la visión de una nueva y no convencional tecnología. Fue un periodo testigo del surgimiento de muchas doctrinas secretas y órdenes, templarios y rosacruces, iluminatis y masones, antroposofistas, teosofistas, neotemplarios y armanistas. Algunos de estos parecían haber reemergido después de siglos en silencio. Lo que rompió su silencio fue lo siguiente: la inminente llegada de la profetizada nueva era, el cambio de era de Piscis a la era de Acuario. Cada uno de estos grupos se sintió llamado a hacer su parte en la emergente era. En el inicio, teólogos radicales, así como orientalistas, filosofistas nórdicos y estudiosos de la Atlántida avanzaron en concierto, fascinados con un objetivo: la nueva era dorada. Un joven hombre entró en contacto con todas estas enseñanzas secretas en Viena: Adolfo Hitler. Él leyó todo libro y cualquier otra literatura respecto a estos temas. Pronto Hitler desarrolló una visión donde se dio cuenta que el mundo tendría que ser reforjado para alistar el camino a la nueva era. El camino ahora estaba marcado por los pasos que él tomaría, el poder del espíritu que busca despertarse y el sistema que quiere detenerlo. En 1917, 4 hombres y una mujer se reunieron aquí en el café vienés Schopenhauer. La joven Maria Osric, medium espiritista de Zagreb, el estudiante piloto de guerra Luther Weiss, el cultista oriental y oficial Karl Haushofer, Rudolf von Sebotendorf, un ocultista recién retornado de Oriente, así como Bernard Ganot, de la Orden de los Nuevos Caballeros Templarios. El tema era la llegada de la nueva era. Hablaron de revelaciones secretas, la lanza del destino, la mágica violeta piedra negra. Discutieron la posibilidad de hacer contacto transmedium con las antiguas deidades germanas y babilonias, Ishtar, Ostara e Isis. Muy probablemente esta reunión fue con el señor Berg de la Sociedad Thule, que dio origen al Partido Nacional Socialista Alemán, la SS, el Sol Negro y la Sociedad del Brill, que a su vez dio la base a las actividades del culto del Tercer Reich y a la comprensión de nuevas tecnologías, y al inicio de los ovnis alemanes. ¿Cuál era el secreto detrás de todo esto? La invencible fuente de poder para ellos era el Sol Negro,
un haz de luz infinita que, si bien es invisible al ojo del ser humano, estuvo siempre ahí y muy real. Así como la brillante luz del sol ilumina el exterior, así el sol negro puede iluminar el alma del hombre. Ilumina la luz divina. Hasta el día de hoy, la filosofía de culto del Tercer Reich está cubierta bajo un denso manto de misterio y secreto. Sus líderes eran tomados de los rangos de la sociedad Thule y de la SS. En muchas maneras sus ideas diferían significativamente de las líneas aceptadas en el Partido Nacional Socialista. Su emblema era el sol negro. Una filosofía secreta de miles de años de antigüedad dio la base sobre la cual las ocultas prácticas del Tercer Reich serían creadas. El símbolo del sol negro puede ser encontrado en varios lugares de veneración de los babilonios y asirios. Incluso los fenicios y los cartagineses sabían de este símbolo y las creencias que representaba. Las civilizaciones asirio-babilónicas solían representar el sol negro, la luz interna de la deidad original, en la forma de una cruz. Los reyes asirios vestían una insignia que no se diferencia en nada de la comúnmente conocida cruz de caballero de los alemanes. No hay forma de saber qué exactamente pasaba en las mentes de los cultistas del Tercer Reich y a qué misteriosos fines sus ideas lo llevarían. Quizá creían en la antigua profecía de la antigua Babilonia, que volvería a surgir en un país central no especificado, cuando el tercer rey Sargón retornara. El conocimiento secreto de las profecías que los cruzados habían traído con ellos al regresar de Oriente estuvieron inactivos por siglos, esperando en el devenir del tiempo que se cumplieran en el momento justo. En 1919, von Sebottendorf se reunió con Karl Haushofer y Dietrich Eckart para formar la sociedad Thule. Esta tenía que ser una fusión de varias órdenes de culto, con una red de conexiones a través de Alemania. El centro tenía que estar en Múnich. Muchos miembros de la sociedad Thule se dedicaron a trabajar en la oposición que marcaría la caída de la incipiente y poco duradera República Socialista de Baviera. Un partido político fue fundado y en 1921 Adolf Hitler, un hombre muy conocido por sus creencias de culto, fue lanzado como orador político. Inspirado por miembros de la sociedad Thule, el plan de Hitler por un Reich de 1000 años había nacido. Las crecientes ambiciones políticas de la sociedad Thule resultaron en grupos más pequeños en dirección a singulares derroteros. Uno de estos grupos era la Sociedad del Brill. Hacia finales de 1919, un selecto grupo de personas, miembros de tanto la Sociedad Thule y del Brill, se reunieron en una vieja casa cerca de Berchtesgaden. Tomando una prominente parte de los trabajos y rituales por primera vez, estaba el Dr. H.O. Schumann, un hombre cuya área de experiencia sería hoy llamada energías alternativas. Aún así, la figura líder era la medium Maria Osric. Una segunda medium también estuvo presente en esta ocasión, Sigrun, de 18 años. Maria Osric presentó unos textos que había recibido de su medium espiritual, uno en alfabeto sumerio y el otro en el código secreto de los caballeros templarios. Ambos textos ya habían sido traducidos. ¿Eran mensajes de los dioses? ¿Planos de construcción para el desarrollo de una nueva tecnología? De ahora en adelante, los miembros de la Sociedad del Brill se dedicaron a pleno a la realización de lo que debió ser una de las ideas más bizarras jamás ocurridas a la mente del hombre: la construcción de una verdadera unidad de poder levitatorio. A principios de 1924, la máquina fue desarmada y llevada a Augsburg, al sur de Alemania, para ser resguardada, quizás a la fábrica de los aviones jet Messerschmitt. Como miembro de la sociedad Thule, Rudolf Hess dio un número de discursos y era, entre otros, responsable del temprano impulso de que esta tecnología fuese lograda. En todas las cosas somos capaces de reconocer dos principios que deciden el resultado de los eventos: luz y oscuridad, el bien y el mal, creación y destrucción. Estos dos principios, el creativo y el destructivo,
determinan nuestros medios técnicos. Otro partidario de esta nueva tecnología era Victor Schauberger. Su teoría de la proporción es un error. Esto lo dijo el inventor Victor Schauberger, que se creía estar asociado con estas sociedades esotéricas. Hoy en día llamaríamos esto la búsqueda de fuentes de energía alternativas. En aquel entonces, sin embargo, había mucho más en riesgo. Sería la búsqueda por una nueva ciencia, una tecnología radicalmente diferente. Simplemente podemos decir implosión en lugar de explosión. Los elementos positivos entre los estudiosos esotéricos del Tercer Reich sabían que todas las creaciones divinas siempre habían sido creativas, nunca destructivas. Una tecnología que resulta en explosiones y que está basada en el principio de la destrucción no puede por tanto tener intenciones divinas. Todos los motores de combustión interna, por ejemplo, sean motores de pistones o sistemas de propulsión a cohetes, trabajan en el principio de la explosión. En otras palabras, con capacidades destructivas. Su efecto último es seguramente destructivo. Mientras tanto, el daño ambiental que ha experimentado el mundo por la tecnología de la explosión, incluyendo la energía atómica, gases de escape, etc., ponen bien claro que la necesidad de una nueva tecnología, como la que estaba en discusión en aquel entonces, está claramente justificada. Los prototipos voladores experimentales de Victor Schauberger funcionaban en el principio de la levitación. El conocimiento esotérico jugó un creciente rol en la búsqueda de nuevas fuentes de energía y de poder de movimiento. Tal investigación que se dio fue crítica en el desarrollo de la propulsión electrogravitacional y taquimétrica. Parecen estar en el núcleo mismo de la tecnología alternativa, la fuente de energía del futuro, barata, limpia e independiente de materia prima. Dos departamentos especiales, U-13 y SSI-4, fueron montados para enfocarse exclusivamente en la realización de esta nueva tecnología. El científico Johannes Kepler lo introdujo en el principio de Pitágoras. Las teorías de vibración de Victor Schauberger enlazaban las enseñanzas tradicionales de Pitágoras con las de Johannes Kepler. El armonicordio, un instrumento utilizado por Pitágoras, nos demuestra cómo el universo fue creado usando sonidos que obtenemos de la división de las resonancias. El universo entero fue creado usando este principio de resonancias armónicas. En tablas numéricas, en relaciones proporcionales del uno con el otro, determina la estructura de la materia. Esto va en par con el universo, así como el átomo, la tabla periódica de elementos de química, las leyes mendelianas de herencia, las leyes de ordenamiento de la botánica, así como en la formación de cristales. La lista sigue. Donde sea que tengamos estructuras matemáticas y de proporción, encontramos el principio básico del armonicordio, proporciones armónicas. Victor Schauberger usó las matemáticas del armonicordio para desarrollar y construir sobre sus integrales habilidades y sus conocimientos del universo interno y sus vibraciones. Una cosa más, sus matemáticas no eran muy tediosas. Las enseñanzas secretas de Pitágoras fueron tomadas por la orden del temple, fueron guardadas y transmitidas. Victor Schauberger hizo uso de ese conocimiento para desarrollar sus teorías, logrando así descubrir la implosión, manteniéndose a las leyes de la naturaleza. Podemos ver aquí el alfa y el omega, la nota clave hacia el sobretono, yendo más allá hasta el último tono y terminando en la creación del universo entero. Simbólicamente, alfa y omega representan el espíritu y la materia. Por tanto, lo que tenemos aquí es algo completo. Su conocimiento, por tanto, hace posible abarcar todas las ciencias. La implosión es la utilización del potencial del universo interno dentro del universo externo. Debido al uso de fuerza de energía y la evolución de la ciencia, hemos sido capaces de lograr grandes avances en el campo de la antimateria.
materia y con esta una forma de librarse de la gravedad. En junio de 1944, mi padre fue invitado por el canciller del Reich, Adolf Hitler, a discutir sobre su trabajo. Hitler quería saber sobre sus descubrimientos y hablar de sus posibilidades. ¿Cuál era su gran plan? Y él dijo, sí, estoy buscando una nueva tecnología que debe nuevamente armonizarse con el orden natural de las cosas. Y ese es mi verdadero programa. Poco antes de la reunión, Hitler, como canciller del Reich, dijo a los dos diputados sus órdenes. Los dos vendrían a discutir los planes de Hermann Göring. Y él dijo, señor Victor Schauberger, usted hablará con los dos diputados del Reich y mañana a lo mucho, pasado mañana, tendremos una segunda reunión. Y le dijo a los dos diputados, sí, nosotros, los alemanes, traeremos una nueva ciencia. Después de que el Partido Nacional Socialista llegara al poder, las sociedades secretas se retiraron al trasfondo. Dentro de la SS, la Sociedad Thule creó una organización secreta separada, llamada el Sol Negro. La Sociedad del Brill continuó como siempre, con su investigación científica. De acuerdo a unos reportes, la Sociedad del Brill, para mediados de 1934, había creado su primera nave aérea circular experimental, siendo propulsada por el efecto antigravitacional, el RFC-1. El hombre responsable de su construcción fue el Dr. Schumann. Desde 1929, la joven Getty Foch fue responsable de impulsar la Sociedad del Brill. Se hizo conocida a empresarios privados que estaban dispuestos para invertir en diversos proyectos. La Sociedad del Brill y Thule no estaban solos en su visión de viajes espaciales en la Alemania de esos días. UFA, la compañía de films de televisión de Alemania, lanzó un video animado llamado La primera mujer en la luna. El primer cohete espacial fue entonces construido por Werner von Braun y Hermann Oberth, con el dinero de películas de UFA. Muchos científicos alemanes estudiaban la posibilidad de viajar hacia las estrellas. A finales de 1934, la Sociedad del Brill había construido su primera nave aérea ligera, el RFS-2, nave aérea circular. Estaba equipada con un sistema de propulsión trasero mejorado y por primera vez dirección impulsada magnéticamente. Medía casi 5 metros de extremo a extremo, pero funcionaba. Ya poseía dos características típicas de los ovnis: el borroso efecto óptico al acelerar y las luces de color, dependiendo del nivel de poder aplicado: rojo, naranja, amarillo, verde, blanco, azul o violeta. A pesar de sus capacidades de vuelo avanzados, el RFC-2 quedó virtualmente ignorado por el partido político del momento. El mismo destino tendría el primer avión jet propulsado por turbinas 4 años después, el HE-137, HE-176 y el HE-280. Solo la SS mostró un mínimo interés en el trabajo de la Sociedad del Brill. Su propia formación del Sol Negro había entonces establecido un departamento de desarrollo, el SSE-4, que era el responsable de lograr alternativas fuentes de energía. Lo que es cierto es que su objetivo era lograr que Alemania fuese independiente de la importación del crudo de petróleo extranjero. Aún así, estimulado por Victor Schauberger y el éxito reciente del Brill, la SSE-4 empezó la construcción de su propia nave aérea ligera. Usando el conversor taquímetro del capitán Hans Scholler como base y apropiando varios componentes del Brill, desarrollaron su propio motor Thule aéreo. A finales de 1938, habían construido una pequeña nave aérea dirigida a propulsión, el RFC-4, con el expreso propósito de ver cómo la forma de disco se comportaba en vuelo. Para 1939,
La SS ya había construido su RFC-5, la primera nave aérea de largo alcance, con un diámetro de casi 20 metros con el misterioso nombre de Hanebu-1. Bajo estricta seguridad, el Hanebu-1 hizo su primer vuelo probablemente en agosto de 1939. Documentos muestran que para 1941 los británicos ya estaban al tanto de estos experimentos de alto secreto de las SS. En contraste del simple prototipo del Brill, el Hanebu era una propuesta más compleja. Sin embargo, debido a la forma de su unidad de poder, ofrecía un mayor espacio de almacenamiento. En 1939 Hitler hizo uno de sus más arriesgados movimientos. Lo que hubiera sido una acción militar limitada en la campaña de Polonia llevó directo a la Segunda Guerra Mundial. Muy contrario a lo que uno hubiera imaginado sobre la situación dentro de la perfecta organización del Partido Nacional Socialista, cada quien hacía lo que quería. La Fuerza Aérea, la Armada, la Fuerza Naval y los intereses industriales. Todos seguían sus propias inclinaciones. Las competencias por contratos de armamento se volvieron intensas. Como resultado, los métodos alternativos de propulsión se encontraron en directa competencia con sus contrapartes convencionales. Una especie de compromiso fue logrado con los platillos voladores experimentales, como ser el RFC-7. El 26º Escuadrón de Combate había sido asignado a volar de Kiel a Noruega para reabastecer al 35º Escuadrón del Comando de Bombarderos. En el 10º vuelo a Hamburgo, yo tomé un modelo de mi diseño de nave aérea conmigo y tuve la oportunidad de llevárselo a Ernst Udet, el supervisor del Reich en Berlín. Udet pasó este modelo al Departamento de Desarrollo en Peenemünde, donde varias pruebas fueron realizadas. Una y otra vez recibía una carta con el reporte de la gente trabajando en Praga sobre la construcción de discos voladores. Un progreso en este campo realmente estaba siendo logrado. También sabía que unos ingenieros estaban en posesión de mi modelo y empezaron a trabajar en sus aplicaciones. Rudolf Rieber hizo algunas modificaciones a mis planos, donde como luego pude comprobar, pero se mantuvo fiel a mi diseño original. El segundo diseño era un disco volador de 42 metros de largo, construido por Mito Belluccio en Breslau. Este disco volador, como descubrí, voló hasta Spitsbergen, en Noruega, y debía volver a Rechlin, controlado por un haz direccional en una frecuencia desconocida encodificada. Sin embargo, debido a un mal aterrizaje en Spitsbergen, sufrió daños y fue incapaz de hacer el vuelo de retorno a casa. Después de eso, conduje hacia las colinas en las afueras de Praga, donde un campo de pruebas secreto estaba supuestamente ubicado. Tenía mi cámara conmigo, cuando de repente vi un platillo volador. Yo estaba herido en ese momento, así que sé que fue en noviembre o diciembre. A pesar de que la prueba de vuelo no debía ser realizada hasta febrero, alguien había hecho una prueba no programada, y eso es lo que vi, venir hacia mí. No tenía alas, absolutamente ninguna. Le tomé una foto y preparé la película, pero ya estaba encima mío, y entonces saqué una segunda foto, y pude ver que era un gigante giroscopio, un platillo volador. Aparte de los platillos voladores convencionalmente propulsados, vistos en esos tiempos, había ciertamente otros ovnis surcando los cielos. Un pequeño RFC-2 del Brill
estuvo en servicio de reconocimiento de naves aéreas desde fines de 1940. Esta rara fotografía muestra un RFC-2 sobre los cielos del Atlántico Sur, en su camino de encuentro con el crucero auxiliar Atlantis en las aguas del Antártico. Vistas individuales del primer RFC-6, Haunebu 2, también fueron reportados. En julio de 1941 empezaron los trabajos en el modelo giroscópico de Rudolf Schriever, una nave aérea de despegue vertical a jet. Para fines de 1942, la primera prueba táctica pudo empezar. Sin embargo, había serias fallas de diseño en el primer prototipo. El mismo año, el Dr. Richard Mitte empezó en el trabajo de una nave aérea ligera a turbina, el RFC-7T. Este iba a tener una forma de disco y no de platillo. El científico italiano Giuseppe Belluscio pronto se unió a este proyecto, seguido a lo poco por Schriever y Habermas. Trabajaron juntos para producir una nave ligera aérea, funcional y confiable. Y así, el 17 de abril de 1945, Richard Mitte pudo reportarse a Adolfo Hitler. Hoy, bajo mi dirección y en la presencia de 3 oficiales de la Luftwaffe, Fuerza Aérea, el B-7 fue probado en los cielos sobre el Báltico. Las características generales y el rendimiento obtenido de la nave fueron: el B-7 era un helicóptero supersónico equipado con 12 motores turbo, BMB 028 agregados. Durante el primer vuelo de prueba alcanzó una altitud de 23.774 metros y en la segunda se elevó hasta 24.384 metros. A lo largo de los años tuve el privilegio de ser amigo y colega del fallecido y almirante naval americano David Arnold, quien fue una pieza clave para traer a muchos de los científicos alemanes a los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos de ustedes saben, hubo una orden ejecutiva dada por el presidente Truman en agosto de 1945. 15 de agosto de 1945. Para marzo de 1946, el Estado Mayor del Comité de Guerra Naval autorizó la recolección de materiales alemanes relacionados a experimentos de alta tecnología. La operación, conocida como Paperclip, trataba de traer científicos alemanes secuestrados de manera secreta a los Estados Unidos, con la esperanza de que los estadounidenses pudieran empezar lo más pronto posible una nivelación en las áreas de prueba de los B-1 y B-2. Claramente los alemanes estaban envueltos en la construcción de lo que muchos aliados consideraban sistemas milagrosos de armas. La evolución de lo que algunos expertos llaman el Feuerkugel, la esfera de fuego, o la nave de levitación con forma de disco con la que los alemanes experimentaban durante la Segunda Guerra Mundial, que no estaba en la mente de los estadounidenses, ni apreciada hasta que los alemanes empezaron a colaborar con ellos tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora volvamos con esa gente que desde el inicio fueron los responsables de esto. En el invierno de 1942, una nueva nave aérea ligera volaba el campo de pruebas, el Brill 1, un monoplaza con la longitud de 11 metros. En otras palabras, las dimensiones de una nave aérea de batalla, que es lo que el Brill buscaba lograr. Esto también es verdad para su armamento: 3 cañones MK-108 de 30 milímetros y 2 ametralladoras MG-17. Mientras el Brill 1 estaba siendo desarrollado y construido, bastantes avances se tuvo que lograr en los intentos de comunicaciones transmedium. Ya había planos definitivos a mano para la construcción de una nave mucho más grande, el Brill 7. Comparada a la tecnología Brill, los proyectos de Mitte, Belluscio, Schriever y Habermas eran aún muy convencionales.
marcas extrañas en el hielo perpetuo nos impulsan a tomar nota de un episodio en la historia que resalta una y otra vez en la conexión con los ovnis alemanes. La expedición alemana a la Antártida en 1938, acá bajo el comando personal de Hermann Göring, una expedición inusual fue planeada. La operación giraba en torno al portaaviones Neuschwabenland. Había sido dada la misión de conquistar tierras en la Antártida. La expedición fue un éxito, resultando en un área de 368.540 kilómetros cuadrados, reclamada para Alemania y llamada Neuschwabenland o Nueva Suabia, Bavaria. La Nueva Suabia no es un ordinario tramo de la Antártida, es una tierra con montañas libres de nieve y lagos, una tierra habitable que nunca antes había sido visitada por ninguna expedición extranjera. Se cree que flotas enteras de submarinos fueron enviadas a Nueva Suabia poco antes del fin de la guerra, entre estos los modelos avanzados 21 y 23. Hacia finales de 1942, el departamento SSI-4 supuestamente empezó a trabajar en la versión mejorada del ovni Hanebu, el Hanebu 2. Estos esquemas muestran el diseño básico incluyendo la planta de poder y el fuselaje. La forma exterior podía variar, las dimensiones del Hanebu 2 variaban de nave a nave, con una longitud de entre 26 a 31 metros y una altura de entre 9 y 11 metros al centro. Se decía que era capaz de una velocidad tope dentro de la atmósfera terrestre de 5.926 km por hora. El Hanebu 2 era en toda posibilidad capaz de realizar viajes espaciales. Algunas versiones del Hanebu 2 ya mostraban su disponibilidad de combate con el cañón de plasma rayo Donar, que en ese momento estaba aún en la fase de diseño. Este esquema muestra el diseño de la cabina de la tripulación. Suficiente espacio para un viaje muy largo. Y si los reportes son correctos, había incluso un Hanebu 3 de 71 metros de largo. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el departamento SSI-4 planeaba construir su propia estación ovni gigante. Iba a ser ensamblado en los viejos hangares de Zeppelin. Su nombre era Andromeda Gerad. Con un peso de más de 100 toneladas cúbicas, no suponía ninguna dificultad al motor antigravitacional del Brill. Si miramos atrás a la historia de la ingeniería oriental, recordando que los filósofos alemanes o algunos de sus mejores orientalistas, el trabajo de Franz Delitzsch era uno de los mejores en sociología histórica. En su libro Babel y la Biblia, un estudio de Babilonia y la Biblia, señalan el encuentro de naves espaciales. Tenemos los mismos conceptos en la tradición sánscrita de los Vimana. Los alemanes estaban claramente informados sobre la historia de hace 12.000 o 6.000 o 3.000 años, dependiendo la rama de historia oriental, de que estas naves existían. Esto significa que los expertos necesitaban realizar las expediciones a Kashmir y al Polo Sur de acuerdo a lo que los periodos señalaban. Obviamente tuvieron conexiones más elevadas. Muchas expediciones fueron realizadas antes y durante la guerra, no solo en el cercano oeste, sino también hasta lejanos parajes de Sudamérica, como esta dirigida por Edmund Keys, y en las más remotas regiones del Asia, bajo el liderazgo del famoso explorador sueco Esben Hedin, era la búsqueda por restos de conocimientos elevados. Mi objetivo fue siempre las partes desconocidas del Asia, donde los mapas tenían la tentadora palabra de sin explorar, sobre blancas extensiones. Tales eran las áreas en el interior de Asia a las que siempre busqué ir. Lo que quiero decir es que siempre tuve el sentimiento y la creencia de que en el medio del desierto no había una sola alma que encontrar, no había caminos. Quizás ahí podría descubrir los restos de alguna antigua civilización. Vemos en la historia de la humanidad, vemos a través de los documentos de Sumeria, de Eblod en Siria, incluso Ezequiel
el libro sagrado del Antiguo Testamento, en el capítulo 1 habla de la rueda dentro de otra, así que hay muy claras evidencias. A través del mundo, en los antiguos manuscritos de perdidas civilizaciones, hemos confrontado una y otra vez con las historias de dioses que viajaron por el espacio. Sabemos que en las partes iniciales de la guerra había ciertas facciones de las fuerzas aliadas que no creían que él tenía un arma secreta. No fue hasta que los estadounidenses hicieron mucho énfasis de esto que empezaron a mirarlo seriamente, y ahí descubrieron que Hitler no solo tenía un arma secreta, él tenía lo que hoy en día llamaríamos una nave espacial ovni. Él tenía uno ya fuera de la mesa de dibujo volando y era capaz de una velocidad de 2000 kilómetros por hora, con despegue vertical, giros de 90 grados, como un helicóptero, y obviamente era bastante superior a cualquier cosa que las fuerzas aliadas tenían en ese momento. También ellos sabían que tenían otra nave a punto de estar lista para despegar que era capaz de lograr 3.226 kilómetros por hora, que era el doble del original. Y sabían que tenía la forma característica de la del diseño original, pero que ahora también tenía un arma láser a bordo que era capaz de penetrar 10 centímetros de blindaje. No hace falta decir que esto realmente asustó a las fuerzas aliadas, llevándolos a realizar un intento definitivo que lograse su capitulación incondicional. Algunas personas mantienen que hay una base ovni alemana en el Antártico. Increíbles historias. Hay, sin embargo, algo concreto sobre la temática. ¿Por qué los aliados, bajo el mando del almirante Byrd, realizaron una invasión militar a la Antártida? Permítanme decirles que hay una fuerte posibilidad, habiendo visto el filme que fue realizado en 1947 con el almirante Byrd y el almirante Woods. Tuve la oportunidad de haber visto algunas porciones de ese filme y lo que me impactó fue el hecho de que hubo un contingente militar significativo que se dirigió a la Antártida con el almirante Byrd. ¿Por qué fue necesario elevar unos 4.000 soldados, una nave de batalla y portaaviones y un equipo de soporte para entrar a un área que era puramente de exploración geológica? Claramente había otros factores desconocidos ahí. El almirante Byrd explicó luego a la prensa que en el caso de otra guerra es un hecho que tendremos que lidiar con el ataque de naves aéreas capaces de volar de polo a polo.